Tengo el gusto de estar con José Reveles, gran periodista mexicano que está aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la famosa FIL, presentando su libro Mirando a los ojos de la muerte, las mejores crónicas de Pepe Reveles. José, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con Bruno Noticias. Bruno, muchas gracias y con mucho gusto. Quienes nos iniciamos en esto ya hace algunos ayeres, siempre teníamos como referencia a José Reveles. En mi época, en la investigación que se hacía en el periódico El Financiero, donde usted colaboraba. Yo colaboré 18 años en El Financiero, soy de larga duración casi en cualquier lugar que estoy, casi 9 años en Proceso, 6 años en Excelsior, de donde nos sacó el golpe de Luis Echeverría Álvarez con Julio Scherer, pero en fin, me ha tocado vivir todo eso. Y la verdad es que yo tengo muchos años metido en temas escabrosos, desde las desapariciones, de la época de la Guerra Sucia estamos hablando. Nuevas, de los 70. No, estamos hablando de exactamente la primera del 69, Epifanio Avilés Rojas, un guerrillero que cometió un asalto bancario en la Ciudad de México. Él era guerrerense, de la gente de Lucio Cabañas, ¿no? Y ellos le llamaban expropiaciones, era una expropiación bancaria. La guerrilla se hacía de fondos de esa manera y con secuestros y otro tipo de actividades ilícitas para recabar fondos y poder armarse, ¿no? Desde entonces, estando en estos temas, me tocó trabajar también parte de esa guerra sucia y después la vida me llevó a transferirme a la investigación de la delincuencia organizada, porque si trabajas derechos humanos, forzadamente llegas a los perpetradores y al por qué son perpetradores y cuáles son sus métodos y por qué lo hacen, por qué desaparecen, torturan, encarcelan clandestinamente a la gente, por qué liquidan a inocentes, por qué meten falsos culpables a las cárceles, en fin, toda esta corrupción mezclada con impunidad y sobre todo con simulación, porque hay mucha simulación de parte de las autoridades con respecto a lo que dicen que están haciendo pero que no hacen. Dicen que van a hacer pero nunca lo cumplen. Sí, ahorita que estábamos hablando de desapariciones, mencionaba una historia cíclica. Sí. Como cíclica ha sido la represión también, ¿no? Ahora estamos en épocas en que se rescata la memoria de cuando el Estado armó una serie de no eran instituciones, sino de grupos tipo paramilitar, de una clandestinidad curiosa, porque al mismo tiempo recibían salario del gobierno, pero eran grupos ocultos, paramilitares como los Halcones, como el Batallón Olimpia, como la propia Brigada Blanca, que estaba encuadrada en la Dirección Federal de Seguridad. La famosa DFS. De la Dirección Federal de Seguridad, de pésima memoria, que cometió tropelías con tal de aniquilar a los opositores armados o pacíficos, ¿sí? Aniquilarlos, que no hubiera ninguna disidencia en este país, y éramos como como dijo Vargas Llosa, una especie de dictadura perfecta, porque no siendo un régimen militar, tampoco una dictadura, porque había elecciones. ¿Una dicta blanda? Una dicta blanda funcionó durante muchos años. ¿Qué le ofrece al lector Mirando a los ojos de la muerte? Le hace mantener viva su memoria, su conocimiento, para que las cosas no se repitan. Tenemos demasiadas atrocidades en este país, del pasado, del reciente y de la actualidad, que no deberían estar pasando si la gente tuviera más información, estuviera más organizada y que presionara al gobierno para que cambie sus prioridades, ¿no? Sus temas de abordaje, por ejemplo, en cuestión de seguridad, que en vez de confrontarse de una manera armada, digamos, el paradigma bélico en contra de la delincuencia organizada, utilizara el paradigma de la inteligencia, de la investigación financiera, de desestructurar los grupos criminales mediante el ataque a sus bienes, a sus recursos económicos, a su poderío financiero, que lo tiene, que es intocable. Decía un exsecretario de Agricultura de este país que la parte más delicada
de una persona se llama Bolsillo, ¿coincide? Yo creo que sí. No sé si ese secretario de Agricultura fue el mismo que dijo que el ejido estaba organizado para votar y no para producir. En aquellas épocas, ese fue Oscar Brauer. Pero yo creo que hay muchas cosas por hacer en el país y parte de lo que uno escribe tiene la esperanza de que sea asimilado para que la sociedad presione a sus propios gobiernos, para que modifiquen los modos de hacer política, de hacer brillar la justicia y la seguridad, cosa que no ocurre. Habla de Michoacán en un apartado de ese libro, Mirando a los ojos de la muerte, habla de sucesos que vimos, que padecimos, que fueron consecuencia también donde estamos nosotros, en la región de La Piedad de Tanoato, donde en ambos lugares asesinaron a alcaldes, pero habla también de el granadazo en Morelia, de la familia michoacana. Sí, justamente está muy de actualidad el tema. ¿Por qué? Porque en el 2008, el 15 de septiembre de 2008, se lanzaron esas granadas, y digo se lanzaron porque no se sabe hasta el momento quién las lanzó, puesto que los que estuvieron presos eran inocentes y ya salieron, están libres. Solo falta que les ofrezcan la disculpa pública, pero en realidad fueron carne de cañón para una política que en ese momento quiso hacer aparecer en México por primera vez, apareciera lo que se llama el narcoterrorismo. O sea, la palabra narcoterrorismo sonó después del 15 de septiembre de 2008, dicha por el propio gobernador Godoy y dicha por el embajador de Estados Unidos. Y eso está ahora otra vez de moda, a partir de los acontecimientos de Sinaloa y la muerte de las mujeres y los niños de los Levarón. Estamos hablando otra vez de considerar terroristas a los delincuentes de México. Y volvemos a los ciclos, ¿no? Es un ciclo, sí, y volvemos a la amenaza de intervencionismo que ya se dio en el pasado también por Estados Unidos. No nada más estamos hablando del robo de la mitad del territorio, estamos hablando de la época aquí en Guadalajara de Caro Quintero, Don Neto, Fonseca, el secuestro de Enrique Camarena, cuando Estados Unidos se toma la atribución, la libertad, el abuso de llevarse al doctor Humberto Álvarez Machán, acusado de haber mantenido con vida a Enrique Camarena mientras lo torturaban, revivirlo, en fin, al final resultó inocente, pero estuvo juzgado en cortes de Estados Unidos de manera ilegal, porque se lo robaron de México, no lo pidieron en extradición. ¿Necesita el actual gobierno de México cambiar la estrategia, modificar la estrategia? Hablamos de inteligencia, de afectar el bolsillo, cuando se utiliza la frase esta de abrazos, no balazos. ¿Necesitan modificar? ¿Es necesario? Exactamente, creo que no ha habido un cambio sustancial en la manera de combatir, a pesar de que se ha dicho que iba a haber esta frase que tú mencionas, pero no solo eso, sino que no iba a ser con las armas. Pero ¿dónde están las otras armas, las que no son balas, ¿no? ¿En dónde están? Necesitamos ver qué es lo que se está haciendo en el nivel de ataque a los bienes, al poderío de las finanzas de la delincuencia organizada, porque estamos viendo, por ejemplo, que sí se está buscando a exfuncionarios como el exdirector de Pemex, como la gente relacionada con Odebrecht o con otros escándalos mundiales que son mexicanos, exgobernadores. O sea, se está buscando políticos, exservidores públicos, ¿no?, para investigar ese lavado de dinero, pero no se le está aplicando eso a los delincuentes, que yo creo, que quiero decir, a los que no han gobernado, a la delincuencia organizada. Entonces me parece que ahí falta, ahí hay un pendiente que ni siquiera tienen que esforzarse mucho, tienen que aplicarle las mismas reglas a la delincuencia organizada, encontrar sus fortunas. ¿Por qué no encuentran los 14,000 millones de dólares que dicen que le iban a quitar al Chapo Guzmán después de procesarlo y condenarlo a cadena perpetua en Estados Unidos? ¿En dónde andan? Están en los bancos.
Y en el caso del terrorismo, hace algunos días se hacía alguna reflexión en las redes, decía, el Khmer Rouge esclavizaba gente y vemos que el cártel Jalisco Nueva Generación lo hace. La familia michoacana ponía bombas, al igual que el ejército republicano irlandés. Una serie de similitudes entre el terrorismo político y el crimen organizado. ¿Sí podría caer en la misma definición o no? No, el terrorismo tiene otras finalidades y otro tipo de organización, otro tipo de mentalidad y de estrategia, ¿no? Me parece que el narco y la delincuencia organizada no quieren tumbar a un gobierno, quieren gobernar territorios y rutas, dominar rutas, establecer su dominio territorial para sus múltiples tráficos, porque no nada más trafican droga, ¿no? Migrantes ahora. Exactamente, personas, ¿no? La prostitución, el trata de blancas. Y de infantes, ¿no? Y de extorsión y de cobro de piso, de no permitir que les compitan en un mismo lugar. Un monopolio de la fuerza en ciertas rutas del país que yo llamo vacíos de poder, como los llama Buscaglia, ¿no? Que no hay autoridad. Ahí no hay autoridad elegida en las urnas, que es el poder. El poder es fáctico y tiene que ver con los viejos caciques y los nuevos capos, ¿no? Que dominan ciertos territorios en donde nada se mueve, no se mueve una hoja sin su voluntad. Mirando los ojos de la muerte, cuenta la historia de un gran periodista, un gran investigador. Pero a mí me llamó mucho la atención la introducción que hace Humberto Musacchio, donde narra a la persona, a José Reveles, tiene que decirlo con sus letras, a una persona que los gringos dicen se hizo a sí mismo, que bien podría caber una definición propia. Fue una persona que terminó en la ciudad de los niños del padre Cuellar, aquí de Guadalajara, y que se devoraba la biblioteca, la permitida y la prohibida. Sí, yo llegué a Guadalajara en calidad de huérfano. O sea, mi madre falleció a los 11 años, a los 13 años estaba yo aquí en Guadalajara, precisamente en un orfanato. Y esa es la historia de por qué anduve en estos rumbos. Y luego, pues, me vi involucrado al no haber otra opción, porque era la casa del niño obrero, donde uno aprendía un oficio. Yo aprendí a hacer balones de fútbol, sin costura. En la Piedad perfectamente podía haber trabajado. Perfectamente. Yo era el balonero después para los equipos de básquetbol y de fútbol, ¿no? Entonces estudié aquí 5 años, 6 años casi, y me regresé a México, pero con un buen bagaje cultural. Porque, bueno, pues, ni modo, caí en las garras de un seminario, ¿no? Porque te repito, no había otra opción más que dedicarse a un oficio. Y bueno, yo siempre aspiré a aprender más y me metía donde podía aprender. Y bueno, aprendí hasta latín, pues, para decirlo de una manera, aprendí etimologías griegas que me fueron muy útiles en la vida. Hice una revistita ahí, digamos, estudiantil. Entonces ya se veía venir que me iba a convertir yo en periodista. Y después llegó a la Carlos Septién. Sí, de hecho, por consejo de un maestro, cuando vine por mis papeles a Guadalajara, mi maestro Campos me dijo, ¿por qué no te metes a estudiar periodismo? Hay una buena escuela allá, la Septién García, porque tienes esas aptitudes, tienes excelente redacción y sabes hacer las cosas pues, relativas a una publicación. Bueno, le hice caso y tuvo tanta razón que yo en el primer año, terminando mi primer año de la carrera, fui contratado por mi director para ser su auxiliar en una de tantas tareas que él tenía en esa época. Dirigía una agencia de noticias que se llamaba AMSI, dirigía un periódico que era El Mundo Mejor, dirigía pues, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y fue nombrado encargado de prensa del naciente Centro Nacional de Comunicación Social, donde yo trabajé, soy fundador, junto con el ingeniero Pepe Álvarez de Casa, que ya es el papá de Emilio Álvarez de Casa.
Entonces yo desde esa época ya me convertí en periodista al revés, porque yo les daba la información a los reporteros de los periódicos. Era un comunicador, digamos, de una organización civil. Esa es la historia. Pero desde entonces con temas de derechos humanos. Sí, ya estaba en ese tema, curiosamente. Me tocó estar, digamos, colaborando con organizaciones de corte eclesial, pero del corte más progresista, de una iglesia que se estaba renovando. De la época del Vaticano II. Correcto. El CENCO nace por inspiración del Vaticano II y de ahí viene la Iglesia del Pueblo, de ahí viene los cristianos por el socialismo, de ahí viene la Iglesia de los pobres y los prelados mexicanos que estaban en esa corriente, digamos Arturo Lona, Bartolomé Carrasco, por supuesto Sergio Méndez Arceo, Samuel Ruiz, don Raúl Vera, el obispo Talamás, toda esta gente yo la conocí, pero eran los más avanzados de la iglesia, de tal manera que estaban enfocados hacia los derechos humanos. Y eso digamos que marcó un poco mi vocación, mi proclividad a meterme en esos temas. ¿A qué hora se presenta? Invítenos a leerlo, platíquenos un poquito más del libro. Bueno, se presenta hoy a las 17 horas, a las 5 de la tarde, en un salón, en el Salón E de acá de la zona internacional. Y el libro tiene exactamente el resultado de este trabajo, por el cual te digo, yo entré por la puerta trasera de los derechos humanos a conocer, a hacerme supuestamente especialista en narcotráfico, en delincuencia organizada, en corrupción, en militarismo, en represión, en víctimas de desaparición forzada. Todo eso me ha venido por parte de los derechos humanos, ¿no? Y pues ahora soy un periodista que hace libros, pero también un periodista al que entrevistan los periodistas. Muchísimas gracias. ¿Cómo se siente estar del otro lado del mostrador? Pues muy interesante, porque estoy haciendo lo mismo, nada más que tratando de darle solución a los problemas. Yo estoy colaborando en este momento con la Cuarta Transformación en el área de derechos humanos, dependiendo de Alejandro Encinas. Muchísimas gracias. José Reveles, por verlo, mirando los ojos de la muerte, del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias, Bruno.